Muchas gracias, doctora. Ante todo, agradezco la deferencia del Departamento de Diseño y sobre todo a nuestro colega, el maestro Martín Clavé, por habernos invitado a este evento, haber aceptado nuestro trabajo. En realidad, bueno, yo creo que en el marco de lo que vamos a tratar de esbozar, la gran mayoría de nosotros pues tenemos idea de cuál es la intención, un idilio que desde, y lo digo con respeto, la oficialidad pues ha estado omnipresente en cada época histórica, sobre todo a partir de lo que algunos llaman la modernización y cómo se entendería como un elemento recurrente el vínculo de los pueblos indígenas con el advenimiento del Estado mexicano. En ese sentido, igual que como lo decía nuestro Clave, hay una parte que sí quiero dejarles delineada, que se le puede llamar como conceptual, para que trate después de explicarles algunos elementos. En primer lugar, bueno, situarme en la coyuntura actual, decir que todos sabemos que los cánones tradicionales del liberalismo, que trazaron la idea del vínculo casi inmanente entre el Estado y sus gobernados, ahí quizás es una parte de Leviatán o Rousseau sobre el contrato social. En nuestros días, la crisis generalizada del actual paradigma pone en entredicho este fenómeno, ¿sí? Es decir, si acaso los gobernados, no solamente los indígenas, sino toda la sociedad que no somos política, siguiendo a Hegel, de alguna forma, pues estamos en un encuadre de crisis del actual modelo y del actual paradigma. Continuamos diciendo que más allá de aquellas concepciones políticas surgidas en el periodo de las dos grandes conflagraciones mundiales, aquí hago un paréntesis, bueno, porque si de algo nos dotó todo el pensamiento de la escuela crítica de Frankfurt, de hacernos ver que la condición humana prácticamente había quedado pues, muy distante de sus aspiraciones cuando se llegaba a los campos de concentración y nos dábamos cuenta que había sido completamente derruida nuestra perspectiva como seres humanos. Entonces, respetamos mucho esta precisión, pero bueno, tratamos de ver hacia adelante qué otros tantos elementos pueden ser recurrentes para la plática del día de hoy. Algunos antecedentes que creo que son importantes que todos los tengamos considerados. Bueno, por un lado, razonar lo que nuestros historiadores, aquí hay varios de ellos que son de primer nivel, pues nos han indicado en sus obras, en sus textos, de cómo los pueblos indígenas en la guerra de independencia, cómo los pueblos indígenas en el proceso de reforma de la República restaurada, del Imperio de la República restaurada, pues jugaron un papel muy importante, muy trascendente. Al igual que indudablemente, bueno, la ruptura que significó la Revolución Mexicana. No dejan de ser protagonistas principales los pueblos indígenas, que si bien tendríamos que establecer una especie de diferencias, de limitaciones, porque yo ahora que estoy en este recinto y tengo detrás de mí, pongo ese ejemplo, a don Benito Juárez García, podría decirles que cuando hablo de diferencias en la política nacional, pues me queda claro en el marco de esta ponencia y de este breve comentario que no siempre fue la manera más grata del vínculo entre los pueblos indígenas y el Estado mexicano. Y bueno, todos sabemos en distintos archivos de la Nación, por ejemplo de la Secretaría de la Defensa Nacional, que fue tan difícil lograrlo ver ahora a raíz de las negociaciones en Chiapas entre los asesores del EZLN, dentro de los cuales me contaba yo, y el gobierno de la República, encontrar datos aberrantes. Hay una parte militar del señor presidente Juárez que indica que deben de ser sacrificados todos aquellos que habían, me refiero a pueblos nahuas, sobre todo del centro de la República, Veracruz, Puebla, varios estados, ¿no? que habían sido detenidos y que, como ustedes saben, la historia nacional refiere, hay una obra
del Colegio de México muy importante, y hay otra, bueno, hay su correlativa de también editorial Era, en donde se nos habla de la historia del socialismo en México y cómo algunos líderes indígenas que habían sido detenidos, dentro de ellos Julio Chávez López, que es un líder náhuatl que estudió en la Escuela Libre y Socialista de Chalcoamecameca. Lo que les puedo decir que dice el parte militar, lo que les puedo indicar, perdón, que establece el parte militar, es que los indígenas que habían sido detenidos por las fuerzas militares de Benito Juárez García deberían de ser sacrificados en la plaza de San Juan de Ulúa. Ustedes saben que esas mazmorras de San Juan de Ulúa pues, se convirtieron en algún momento en los espacios de las cárceles del Estado mexicano. Pero a mí lo que más me llamó la atención es que un presidente de la jefatura de Juárez, con todo el prohombre, con toda la omnipresencia, la valentía y la decisión que tuvo para forjar esta nación, tuviera la determinación que congéneres, quiero decir, personas que al igual que él, porque es el único presidente indígena que ha tenido México, como ahora Evo Morales en Bolivia, hubiera tomado la decisión que los líderes indios, tengo el dato de 113, está en el archivo, no tengo aquí la lista, los nombres, lo tengo en otra publicación, se les sacrifica. Y lo más duro es, ya no quiero entrar en tinte amarillista, pero fueron destazados por caballos y el punto final dice que sus restos sean atenazados, es decir, con metal candente. En lo que quedaba de esos líderes había, no sé si porque el alma o algo más, el espíritu de esos líderes indios pudiera de repente surgir más para allá. Entonces, como vemos, si yo hablara de Morelos, en su Congreso de la Náhuatl, de ese documento que ha estado siempre sujeto a debate, estoy viendo una mirada retrospectiva ahí, ¿verdad?, del decreto de confiscación de los bienes de los europeos habidos en América, no sé, toda una serie de elementos, esa entrevista que tienen en Morelia, José María Morelos y Pamón e Hidalgo, y en el que sabemos todos que Hidalgo le habría conferido a Hidalgo, a Morelos, perdón, que él se constituyera en un general de hombres libres, y que el planteamiento de Hidalgo le dijo: mi señor, con todo respeto, yo no pretendo ser ningún general de hombres libres, yo simplemente pretendo ser un siervo de esta nación que coadyuve al cambio social. Palabras menos, palabras más, eso está de un escribano y está en el Archivo General de la Nación. Yo creo que personajes como esos, que si bien no son eminentemente indígenas, pero que tienen una parte campesina ligada hacia los pueblos indígenas, pero que sobre todo en encomiendas, que era parte de las instituciones eclesiásticas, ideológicas creadas por la corona, hubo cumplimientos interesantes. Se habla de Vasco de Quiroga, allá en Michoacán, en la zona purépecha, se habla del papel de Hidalgo, es decir, que sí hubo también la otra parte de la iglesia. ¿Qué poder decir, por ejemplo, de Bartolomé de las Casas? Que si se quiere no es de todo el encomendero, pero sí es el que sustenta las leyes nuevas, todas ellas que planteaban la autonomía indígena, mucho antes de que se hablara de eso en Chiapas y en muchos lugares. Plantea pues una diversidad de artículos, son, no recuerdo, más de 70, que les dan una vertiente a ustedes de la liberación de los indios en una época que aún no se hablaba como tal de derechos humanos. Entonces, todos estos elementos que digo son diferenciados según los distintos líderes y según las distintas corrientes que intervienen, nos van dejando un elemento importante. Finalmente, el Estado, aún incluso ese Estado que nos viene de fuera, quiero hablar de Napoleón III, cuando Maximiliano de Habsburgo, se dan cuenta de que nuestra patria no está por fuera del marco de los pueblos indígenas, que hay que entablar políticas de alianzas y que sobre todo hay que tenerlos, como dice Arturo Barman años más adelante, que él dice, bueno, son los hijos predilectos del régimen, sí, pero también es un vínculo esencial en la economía. ¿Por qué? Porque son los productores del campo. ¿Por qué? Porque son los trabajadores de las ciudades. Estamos hablando de distintas coyunturas. Y bueno, en todo ese enmarque, yo creo que hay una fase, por llamarle, ya que estamos en matrimonio y divorcio, hay una fase idílica de enamoramiento principal. Un señor presidente que algunos lo ponen muy alto, otros quizás hacen algunas observaciones,
pero que sabemos que don Lázaro Cárdenas, en la política que establece, sobre todo en el Congreso del año 48, aquí están los, permítanme, 40, no, del año 1940, en Pascua, en el Michoacán, en el cual por primera vez dice: quitemos esa carga peyorativa, ya no podemos seguir hablando de indios, en todo caso utilicemos el término del francés, indígena, y que son digamos, los habitantes de cada lugar del planeta, porque indio es toda la carga histórica que traen, de saber que en las minas son expoliados, que ni siquiera ya salían de los socavones o salían muertos, es saber que los tenían en las congregaciones y en los repartimientos indígenas completamente sometidos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el presidente Cárdenas le da al mundo, que es un dato poco conocido, porque aquí lo atribuye en otras latitudes, no, fue Lázaro Cárdenas el que sustentó que habría que darle un enmarque distinto a los pueblos indígenas, el que corresponde a sus identidades, pero ya en la condición referimos del indígena y no del indio. ¿Cuál es el problema? Que Moisés Sáenz, que es uno de los intelectuales allegados al equipo de don Lázaro, le plantea al presidente, es que no se trata de volver a esa tradición autóctona del indio como indio, sino que es llevar al indio a su mexicanidad. Ahí tendríamos un debate interesante para discutirlo acá. Es decir, ¿de qué se trata? De que desde la época cardenista, con todo respeto a nuestros líderes políticos, fuera ese encuadre de ver a nuestros indios como ciudadanos mexicanos, cuando sabemos que la condición de ciudadanía y de ser mexicano está distante a un país que, como lo dijo el maestro Clavé, pues tiene que ver con una diversidad cultural. Entonces todas las sociedades del planeta, sabemos, son perfectamente multi o interculturales, depende de la visión que se tenga, los autores, etcétera, y que en ese tenor, bueno, y lo vemos en Bolivia, que Bolivia ya se reconoce como una nación pluri y multicultural, es decir, con una diversidad de distintos pueblos que le conforman y le dan la esencia y sus distintas identidades. En esa perspectiva, creo yo que uno de los momentos más importantes que nos va a enmarcar del idilio que proviene de Cárdenas, en la propuesta de que todos somos ciudadanos mexicanos, hay que mexicanizar al indígena, va de alguna forma a recuperar raíces básicas. ¿Cuáles serían desde la perspectiva de la ponencia? Bueno, el muralismo, que todos lo conocemos, esas obras grandiosas de Posadas, de Chávez Morado, allá en Ciudad Universitaria, en los hospitales, la capilla de Diego Rivera allá en Chapingo, una diversidad de obras que nos están mostrando un México que, si bien es esa mexicanidad, tiene un elemento principal en el que hay maridaje. Son los indios, esos que vienen de la época prehispánica, pero que se ligan, hay una ruta, hay un vínculo, hay un eslabón que liga la condición de ser mexicano. Dicho de otra forma, somos mexicanos pero con herencia indígena, y no lo podemos negar. Y quien lo niegue, pues podrá ser un buen hijo del American Way of Life, ¿no? de otra visión de los fenómenos. Pero ¿quién puede negar eso en nuestro planeta? La condición moro, índico, de donde viene el término indio, como explica Reichner, un alemán que escribe por primera vez en 1725, no recuerdo, que se llama este trabajo El indio en los diccionarios, y que distingue, bueno, somos indios porque provenimos de una condición semejante a lo de los pakistaníes, a lo de los hindúes, y finalmente somos moros, morenos. ¿Cómo se traduce el color de índigo? Morado, perdón. Entonces, bueno, así nos entendieron, así nos vieron, y es una de los tantos elementos que entrarían ahí. Pero fíjense, no nos quedamos solamente en esa vertiente de maridaje que fue muy importante para el Estado que surge de la Revolución, al que Frank Brandenburg, maestro californiano del UCLA, refiere. Bueno, es que estamos nosotros dando la vertiente desde la cual se está originando la presencia étnica con el vínculo de lo que podemos concebir como la nación mexicana. Pero dice, tenemos que ir a la literatura, revisémosla. Y ahí están las obras que todos sabemos, Carlos Fuentes, Antonio Medis Bolio, en esa traducción estupenda que hace de El Chilam Balam,
en otras latitudes del continente, don José Carlos María Mariátegui, ¿no? La liberación del indio, y sobre todo, que siempre es un punto que planteamos a nuestros colegas estudiantes, leer la obra y con calma de don Miguel Ángel Asturias. Si algo nos dotó en Hombres de la Tierra Miguel Ángel Asturias, es esto que se decía aquí por nuestra anterior ponente, la doctora, cuando aludía la cultura del maíz, la cultura del factor cultural que rodea a estos pueblos mesoamericanos. Entonces, tengo aquí elementos de todo tipo. Bueno, si habláramos de la fotografía, cómo habrá una colega que viene a hablar aquí precisamente de eso, si es lo falso o lo verdadero de la fotografía, pero ¿qué nos brinda ese grupo de intelectuales del Archivo Casasola? Un grupo de fotógrafos estupendos que nos están dando la escena de la cotidianidad, indios campesinos, trabajadores, ligados a el cambio, transformación del México al que se aspira. Entonces, ahí estamos encontrando esos elementos de una perfecta integración, de una perfecta, o si no perfecta, de una gran cercanía entre el fenómeno del Estado que está surgiendo con la revolución y los pueblos indígenas. Sin embargo, como todo buen maridaje, a veces nos hablamos hasta a nivel personal, a mí me ha ido regular, pero decía mi papá, a veces tía Margarita y a veces tía Margarita, pero eso sí es aparte, y no me quejo, pero bueno, que sabemos que si yo diera una, digamos, de forma muy fina, un límite entre esa frontera de maridaje del Estado, que a veces hay quien dice por conveniencia, bueno, no sé si sea conveniencia o no, pero no se puede negar, y que aquí que malo era, perdón que tenga que señalar al presidente Juárez, que se negaba su condición étnica, ¿no? Todos sabemos que doña Margarita, cada vez que venía a una charla, a una intervención política, el señor presidente Benito Juárez le pedía ser polveado. Todavía no existían todas estas cremas que Televisa y otros organismos por ahí tienen para que se vuelva uno blanco. Yo por más que me lo pongo, pues no me convierto en blanco, pero Margarita Maza de Juárez sí colgaba a una persona que como presidente de la República no estaba convencido de ser indígena. Qué lástima, pero no solamente eso, se calcula en 10,000 personas náhuatls, tlapanecos, mixtecos y de distintas etnias que fueron masacrados. Esto, que cada quien haga su valoración, tengo la propia, pero un presidente que se jacte de ser indígena y haber hecho la guerra intestina a los pueblos indios, creo que deja mucho que desear. Hay ámbitos de Juárez que es mi corazón y es mi mente, pero en otros aspectos yo creo que como cualquier ser humano, todos somos humanos, habría aspectos de crítica. Ahora, estos factores que nos arroja la Revolución Mexicana en esa línea fina que les decía, que son los acuerdos de Bucareli, yo les pediría por favor, para quien no los conozca, creo que todos ustedes son intelectuales, han revisado, ¿qué nos están planteando? Que toda la afectación indígena campesina que se había dado de la lucha zapatista, que las haciendas afectadas fueran devueltas de nueva cuenta digamos, a los propietarios norteamericanos. Si a mí me preguntan, doctor Durán, por lo que conoce de derecho agrario, ¿quiénes son los únicos propietarios originarios? Y que a veces se los digo, cuando vemos casos agrarios, los vemos desde la época prehispánica. ¿Y de qué está hablando, maestro Durán? Asentamientos. Que el gobierno quiere saber cuáles son, como lo debatimos en Chiapas, y ahora se hacen estudios por satélite, asentamientos que competen a los pueblos indios, pues son todos esos vestigios que tenemos arqueológicos. ¿Por qué? Porque nuestros indios tenían una tradición oral. ¿Cómo iban a comprobar propiedad? Cuando ellos llegan, de inmediato meten en la Nueva España la cuestión de los documentos, y lo que los pueblos indígenas vindican son otras formas, bueno, sus abogados también, sus periciales. Así logramos hoy 38 municipios en Chiapas. No es ninguna regalía, ni tampoco es la actitud violenta al estilo de algunos medios de esos subversivos zapatistas que vindican tierras al grito de tierra y libertad. No, se asistió a la razón jurídica,
hubo argumentos, y les puedo decir que en un 70 y tantos por ciento, puedo decir 72, 73%, se corroboró que esas tierras pertenecieron a los tzotziles, a los celtales, a los choles, etcétera, etcétera. Entonces estamos ante una circunstancia determinada. Fíjense que yo en esta lámina, que es complementaria, en estas láminas, quise llevarlo al punto nodal. La fase neoliberal que estamos viviendo en este momento es, digamos, por lo menos del gobierno de Miguel de la Madrid, finales, y la llegada del señor Carlos Salinas hasta nuestros días, es la forma galopante del esquema neoliberal. ¿Qué está pasando? Bueno, si quieren pasar a la siguiente, en estas láminas, lo que yo trato de, o acá le cambio yo, perdón, toco dos puntos. Se habla hoy de reforma indígena. ¿Por qué estamos hablando de ello? Porque creemos perfectamente que a raíz del nuevo paradigma neoliberal, ahí está el punto nodal, el divorcio. Hubo todavía de manera concurrente, lo decía el maestro Clavé, ayudas, solidaridades, apoyos, políticas, estaba el Instituto Nacional Indigenista, se creó después la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, ha habido infinidad de planes y programas regionales por programar en distintas regiones del país, a veces con mejor voluntad, a veces con una voluntad irregular y a veces con una voluntad simulada, pero que tendríamos que hacer pues una valoración debida de lo que estamos comentando. De manera que tenemos hoy en América, ante el conflicto de este desmaridaje, de esta desvinculación entre el Estado, o sea, el Estado, no obstante de que aprendieron a cantar muy bien los corridos, de que se vieron plasmados en estas pinturas nuestros vínculos mestizos, españoles, indígenas, no obstante de la poesía, de todos aquellos elementos que complementarían la condición étnica, ha habido un distanciamiento. Si alguien pregunta, oye Carlos Durán, ¿cuál es tu punto de vista? Lo dice en la parte de abajo de la lámina. Lo esencial es la lucha que tienen hoy, y no solamente el Estado, o lo que queda del Estado, porque cada vez parece que el neoliberalismo se lo está comiendo a mordidas gigantescas, por el problema del territorio. Entonces yo centro ahí, aquí tienen a unos camaradas de allá, son tzotziles, Chiapas, y ponemos como punto nodal del desmaridaje, del no vínculo, el problema por el territorio. La gran pregunta que tendríamos que hacernos todos, la gran mayoría de intelectuales aquí presentes, estudiantes, maestros, trabajadores, etcétera, sería, bueno, respondamos, ¿a quién compete la propiedad original del territorio? El artículo 27 de la Constitución General de la República establece: las tierras y aguas comprendidas en los límites del territorio corresponden originalmente a la nación, que ese fue un punto de debate en Chiapas. Pregunto a los asistentes, ¿a quién corresponderá la propiedad originaria? El argumento del Estado, allá en Chiapas, en las negociaciones EZLN, Estado mexicano, de sus secretarios o personas que fueron emisarios por la paz, era acerca de que el Estado mexicano pues surge una vez que se consuma la independencia. Pero como de un plumazo podemos entrar a una explicación occidental sin escuchar la visión de los pueblos indígenas. ¿Qué podría entender, como dice Octavio Paz, todas esas masas rebeldes, o las citan otros autores, leerse ya en la parte histórica de este autor inglés, Eric Hobsbawm, del rebelde primitivo? ¿Qué va a entender de democracia, de derechos humanos? Se hablaba entonces de las grandes masas movilizadas con aspiraciones centrales aquí al territorio. Entonces, ¿dónde vemos el desmaridaje? ¿Dónde vemos el problema central? El problema del territorio y los recursos. Si ustedes asisten conmigo ahora, en Sonora, minas de oro, de plata, aguas, recursos, bosques, cuanta cosa se puedan imaginar, están dentro de los territorios indígenas. Ahora, ¿cuál es la definición que está planteando el Estado en este problema del territorio? Que es la hegemonía, entendida así desde la perspectiva de Gramsci, de cómo se maneja, que serán estos grandes grupos oligopólicos los que se van a satisfacer de esos recursos, cuestión que, repito, ustedes la pueden valorar, de su pertinencia, de su aquiescencia, de su viabilidad, etcétera, etcétera. Y lo que decimos
Si hoy México ya tiene asignados, por ejemplo, el convenio 169, no sé si lo conozcamos todos, pero hay 2 o 3 preceptos que dicen: los pueblos originarios, los pueblos indígenas son perfectamente propietarios, y viene toda la definición de sus aguas, de sus masas gélidas, de sus subsuelos, de su espacio aéreo. No hay limitante. Ahora, ahí lo que habría que entender es la lógica en la que se han desenvuelto en esta reforma indígena que plantea en la primera lámina, en donde los estados se les sugiere por Naciones Unidas, especialmente el Consejo de Seguridad, alinearse a los preceptos contenidos en el, ¿cómo se llama?, en los preceptos de Naciones Unidas. ¿A dónde nos está llevando el problema? Esta lámina que todos conocimos, pues está enmarcando la cuestión del empoderamiento. Me preguntaban hace poco en una videoconferencia en Sudamérica el carácter, ¿no? Si acaso estoy convocando yo, entre paréntesis, por decir algo, con este problema de Ayotzinapa, que mañana los alumnos vayan y toman Palacio Nacional porque van a hacer una marcha. No, yo creo que ya es una circunstancia vivida, real, concreta, en donde la sociedad civil toda está en un momento, en un grado de dificultad muy delicado, y que desde luego debe de ser escuchada. Yo no sé si ayer el gobierno en Chilpancingo, el gobernador convocó a una audiencia de prensa en horario de 14 horas, ¿cómo fue posible que finalmente no quiso recibir y finalmente hubo bomberazos y hubo problemas, contradicciones, y creo que hasta una parte del espacio del palacio que fue quemado por algunos muchachos encapuchados, que no sé si sean provocadores o sean estudiantes o quiénes serán? Bueno, son varios elementos que trato yo en mi trabajo. Los estoy ubicando en estos márgenes de, repito, el papel que juega el fenómeno del territorio. Yo pensaría lo siguiente, a manera de ir acercando un poco mis conclusiones, que me dijeran, con las negociaciones, con los momentos que se han vivido, fíjense, yo me quedo tan sorprendido por poner tan solo un ejemplo. En los 8 textos de Historia de México, aquí hay historiadores que inicialmente fueron 8, luego 3, de don Daniel Cosío Villegas, este estupendo colega español que por suerte vino a México. Cuando dice Daniel Cosío Villegas, como tercero maestra, que dice ahí, le está indicando a su secretario particular que detengan los trenes. El presidente de la República va a ser militar y va en la zona precisamente de Nayarit, Jalisco, y le dice a su secretario particular: señor presidente, tome en cuenta que son personas que están protestando, están en plena sierra, ¿qué vamos a hacer? Y el señor presidente de la República detiene el tren, manda a su secretario particular para tal efecto, y estuvo 3 días el tren detenido. ¿Y saben qué hizo el presidente cuando escuchó las demandas de los indígenas huitzaicas? Les dijo: señores, lo que procede es, a ver, venía la tropa en el tren, entreguen las armas. O sea, todos conocemos que no fue un discurso simplemente hueco, sino que el presidente Cárdenas asumió una posición de responsabilidad política ante un problema de latifundistas, caciques, terratenientes, saqueadores, transnacionales. ¿Quién lo sabe, no? Desde los orígenes de la revolución, Anderson and Clayton United Fruit, Richardson del Valle del México, Krill, cantidad de empresas transnacionales que fueron una y otra vez productoras del gran despojo. Entonces aquí viene el punto: ¿quiénes han sido los grandes perdedores? Nuestros pueblos indígenas. ¿Es la única condición desde el punto de vista poblacional que abarca estos casi 2 millones de kilómetros cuadrados? No. Decía el maestro Clavé, casi hoy dicen los lingüistas, casi 11 millones de mexicanos que siguen viviendo en 11 millones ya no es cualquier cuestión. Y fíjense, tenemos 20 y tantos millones, según el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos, que están del otro lado. Lo que habría que preguntarse es por qué estas personas se van a los Estados Unidos. Salieron por sus condiciones materiales de existencia.
no se les aplica la reforma agraria. Si yo les doy datos del reparto agrario, cuántas comunidades indígenas fueron confirmadas, restituidas o tituladas, cuántos ejidos se crearon, ¿saben cuántos millones de mexicanos se les resolvió un derecho agrario? 3.500.000 y fracción. Estamos hablando de una porción mínima de población, si partimos de la base que en la coyuntura cardenista el país era eminentemente agrario y demandaba la cuestión de tener un patrimonio, una posibilidad de desarrollo. Hay quien nos ha dicho, este problema de negación de derechos y tal es llevarnos al pasado, volvemos, voy a hablar como algún partido político, volvemos a las tradiciones contradictorias que de ninguna forma salvan al desarrollo nacional. Oigan, compañeros, personas, maestros, profesores, si no nos queda claro que hay personas que su sustento es su milpa, de la que hablaba la maestra, es su unidad de producción, de eso viven. Sé que ahora hay miles de conflictos, ¿por qué? Porque el maíz se ha encarecido, porque los fertilizantes, todo lo que gusten y manden, pero ¿por qué no darle alternativa en un país que tenemos a los más ricos de los ricos? Yo dijera, volvamos al maridaje, Estado, te lo propongo. ¿Saben qué planteamos en Chiapas? No había ya conflicto, o sea, ya no había el conflicto del enfrentamiento armado, había el interés de la comunicación al estilo Habermas, buscar el mejor nivel de comunicación, y que la verdad no es por colocar al Estado en una situación complicada, pero yo a veces me imagino al changuito ese que se tapa los oídos, se tapa los ojos, se tapa la boca, y hablábamos mucho la parte de los zapatistas, pero que el Estado fue muy limitado en su intervención. Y tan fue así que les puedo decir, se signa, el presidente de la República, pueden ver los tratados de San Andrés, hoja por hoja, está firmada por Ernesto Zedillo Ponce de León. Pregúntenme cuánto se ha cumplido. Relativamente a raíz de 2007, cuando Fox introduce el artículo 2 constitucional, que México es un país ya finalmente pluricultural. Pero bueno, nos ven todavía ven a los pueblos indígenas como objetos, no les dan naturaleza jurídica para proceder, y viene un problema central, si ya me voy un poco más adelante, casi ya para cerrar la exposición. Imagínense que nuestro presidente, el licenciado Enrique Peña Nieto, acaba de configurar 3 preceptos. Uno, mientras que se supo que era una dificultad que los extranjeros contaran con propiedades en fronteras y en las costas, ya se hace una reforma al artículo y se les permite. Yo puedo pensar en la inversión, creación de trabajos y verlo de buena manera, pero si yo veo esa cantidad de hoteles, maquiladoras, que me encantaría que estuvieran conmigo en Acosari, Ciudad Juárez, Agua Prieta, Tijuana, las ciudades fronterizas, Tecate, y que vieran lo que está pasando ahí, la parte del malestar, de la contaminación, del problema lo tenemos nosotros. Entonces, estamos, como dice por ahí alguno de los autores del socialismo, ante un desarrollo desigual y combinado, ¿no? Con grandes diferencias que no deberían de ser bajo esa tesitura. Desde luego que esta lectura, aquí vienen algunos de los puntos, ¿no? La lámina, características depredadoras, dadas las tendencias manifiestas del nuevo sistema mundo contrarias a los pueblos, campesinos e indios, los oligopolios encabezados por el grupo de los 7, ahora aumentan a Rusia, los 8, han impactado a la naturaleza en las últimas 3 décadas, este dato es importantísimo, lo que dijo nuestro colega judío Noam Chomsky, ¿no? Cuando refiere, mientras que el suelo que pisamos, la naturaleza lo hizo en millones de años, 30 años se han tardado, dice Chomsky, en prácticamente dejar zonas áridas en África, en Asia, en América. ¿Por qué no lo hacen en el Valle Dorado? Digo, no es que yo quiero que lo hagan ahí, pero vienen a tomarnos como conejillos de indias, a saquear nuestras economías y infinidad de factores. Bueno, en las últimas décadas el movimiento indígena, o sea, yo trato de dar una salida con mi exposición en estas tantas láminas que vienen por delante, en que sí podemos, en que sí hay voluntad, creo, de ambas partes, porque no puedo hablar de autonomía, ya se ha dicho mucho, no es extraterritorialidad, que podemos llegar a un momento de compaginación de aquel intento de maridaje con el presidente Cárdenas, era el Tata, ¿no?
finalmente fue un personaje querido y reconocido. Yo no sé si haya habido un presidente igual en este país. A mí me merece mucho respeto. Soy amigo de la familia, quiero mucho a varios componentes, etcétera, etcétera. Entonces, ya no me entretengo más acá. Tenemos una salida. No creo, y lo digo de forma definitiva, que sea la cuestión de las armas, sobre todo por los contextos que se han dado. Conocimos el problema centroamericano, finalmente acabaron pactados con miles y quizás millones de muertos, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, que eso es algo muy triste, y qué bueno que los zapatistas tuvieron la, digamos, certeza de saber hasta dónde se podía eso situar en contexto y en proyección. Entonces, digamos, este trabajo, la sugerencia que está planteando es la del diálogo intercultural, la del acercamiento entre las partes, y simple y llanamente establecer o señalar al Estado mexicano que así como nos merecen respeto las inversiones que vienen o vendrán, no lo sé, como nos merece respeto un extranjero, turista o quien venga aquí, nos merece mucho respeto nuestros orígenes, nuestros pueblos y nuestra gente. Y voy a decir un dato muy sencillo, ¿por qué? Porque a ellos nos debemos. Ellos son realmente los creadores del trabajo. Yo dejo aquí y les agradezco. Muy amable, muchas gracias.